cabeza del fémur y el acetábulo o fosa congínea o la cavidad cotiloidea, que son los nombres que le vamos a poder dar. Nosotros la conocemos mejor como acetábulo, ¿verdad? Y era la cavidad que veíamos en el hueso coxal. La cabeza del fémur sabemos nosotros que representa los 2/3 de una esfera que está cubierta por un cartílago que se llamaba, es un tipo de cartílago hialino. Todas las articulaciones tienen el mismo tipo de cartílago, que en el centro de la cabeza hay una pequeña cavidad que era la fosa capitis o fosa de la cabeza del fémur, en la que se inserta el ligamento redondo, uno de los medios de fijación de esta articulación. Por fuera de lo que va a ser la cabeza del fémur, que va a participar en la articulación, vamos a tener lo que va a ser el cuello anatómico, al trocánter mayor y al trocánter menor, porque hasta ese nivel van a llegar algunas de las estructuras que conforman la articulación, como el rodete. Entonces, la primera parte o la primera estructura o superficie articular va a ser la cabeza. La segunda va a ser la cavidad glenoidea o cavidad cotiloidea, es lo mismo. Cavidad glenoidea, cotiloidea y acetábulo es básicamente lo mismo en lo que se refiere al pelvis. Entonces esta también es una fosa, ¿verdad? Y si ustedes se recuerdan, iba a tener una parte articular y una parte no articular. El fondo de la parte no articular se llamaba fosa acetabular y tenía un área rugosa donde se inserta el ligamento redondo. Y en la parte más externa tenía un cartílago con forma de media luna, que ese va a ser el importante en la articulación. Aparte de eso, el acetábulo también tenía 3 escotaduras, ¿verdad? Ilioisquiática, isquiopubiana y iliopubiana, ¿verdad? Las 3 escotaduras que tenía a su alrededor. Esas escotaduras que nosotros vemos acá van a estar cubiertas en un cadáver fresco o en el caso nuestro por una estructura tendinosa que la rodea, que se va a llamar rodete. Ya lo vamos a ver en un ratito. Aparte de esto, el acetábulo en la parte más externa tiene una pestañita ósea que es la ceja acetabular, ¿verdad? Esa nos sirve para que el rodete se inserte y sirve como un tope para que la cabeza del fémur no salga de su oído, de su fosa. Si esa ceja cotiloidea o acetabular no se forma, entonces tenemos luxaciones congénitas de cadera. Eso es una luxación congénita de cadera. No existe ese tope, entonces la cabeza se sale de su lugar, ¿sí? Una pregunta, y la gente que así como no sé, algunas personas que practican como baile y hacen eso de que abren las piernas así de todo, no sé cómo se le llama, así, y no le pasa algo ahí a la articulación o al ligamento redondo, o si hay... Lo que se va haciendo con eso es una elongación del ligamento, o sea que mientras más se estira, por eso es una cosa gradual, ¿verdad? Igual que los karatecas, para estar descansados tienen que irlo haciendo de una forma muy gradual. Es la tensión que se le va a someter. El ligamento redondo, aunque es pequeño, tiene una fuerza de tensión bastante grande. En el caso de los niños, si no estoy mal, son 25 libras, en los adultos hasta 70 libras que tiene de tensión. O sea, la presión que hace hacia adentro es bastante fuerte, pero si lo vamos estirando de una forma gradual, se va a elongar. Elongar es que uno lo estira y cuando lo suelta se queda más larguito de como era. Si ustedes agarran algo que tenga elástico, un calzoncillo por ejemplo, y le hacen calzón chino y se lo jalan así, no se queda rectecito, se queda como acolochado. Esa es una elongación que se estiró de más. Entonces eso es lo que va a ir pasando. Pero el ligamento redondo de los que están acá, tal vez es de los que menos tensión o menos función van a tener para mantener la cabeza en el interior. En la articulación coxofemoral
vamos a tener esta estructura que se llama el rodete cotiloideo. El rodete cotiloideo, ¿se acuerdan que había un rodete también en la articulación del hombro, verdad? El rodete cotiloideo es un cordón fibroso que vemos que rodea toda la articulación acá. Todo esto que tenemos aquí es el rodete. Rodea el acetábulo, tiene una forma triangular. Este va a tener tres caras. Va a tener una porción adherente y una porción acetabular y una porción femoral, porque va del acetábulo al fémur, que es donde se va a unir. Va a llenar a dos de las tres escotaduras, va a llenar a la escotadura iliopubiana y a la ilioisquiática. En la isquiopubiana no la va a cerrar completamente, lo que va a dejar una pequeña abertura. Entonces va a formar un orificio como una ventana que se va a llamar orificio isquiopubiano. Va a dar paso a algunos vasos, a algunos nervios, por eso se forma este pequeño orificio. Entonces, de las tres escotaduras, cubre completamente a dos, a la ilioisquiática y a la iliopubiana. Hacia arriba, en la parte superior, se va a originar o se va a insertar en todo el alrededor del acetábulo. En la parte inferior, o sea, cerca del fémur, se va a insertar en la cabeza, en el cuello anatómico, que son los dos lugares a donde va a llegar y va a rodear completamente a esta articulación. Va a tener, o nos va a dar más o menos como 6 centímetros de alto, que son los 6 centímetros extras que tendría aparte de la fosa acetabular, 6 centímetros más de cartílago que van a estar rodeando a la cabeza del fémur para mantenerlo en su posición. Entonces el aumento de superficie sí es importante, 6 centímetros, aunque no pareciera mucho, alrededor del hueso y como medio de fijación es importante. ¿Qué hizo? ¿No lo vio? ¿Ah? Bien, y es que no vino, no traigo lentes y no quiero ver al pizarrón porque voy a forzar la mirada. Gasta sus ojos. Los medios de unión que forman parte, ya vimos las dos superficies articulares. Vimos que existe un rodete. Ahora los medios de unión de la articulación van a ser ligamentos, ¿sí? Y van a ser tres, los principales. El ligamento capsular o cápsula, otros que se llaman fascículos de refuerzo y el ligamento intraarticular. Y tenemos otro más que habíamos mencionado, que era el ligamento redondo. Entonces el ligamento redondo, el ligamento intraarticular, los fascículos de refuerzo y la cápsula son los medios de unión que va a tener nuestra articulación. Alrededor de esto, acá hacia afuera, tendríamos lo que es el rodete, ¿verdad? Este sería nuestro ligamento redondo, que va de la fosa de la cabeza de la fosita de la cabeza del fémur a la fosa acetabular. Tenemos el ligamento intraarticular y vamos a tener a este que rodea todo, que va a ser el ligamento capsular. Entonces el ligamento capsular, este que vemos aquí, cortado porque está la porción del acetábulo y la porción del fémur, ese tiene una forma de manguito, porque es redondo, como es redondito. Un mango es como un agarrador, no la fruta, ni tampoco el novio, ¿no? Es como un agarrador, por eso le dicen un manguito. Tiene forma de un manguito. En el coxal se inserta la cápsula alrededor de la ceja cotiloidea o ceja acetabular. Se inserta en la cara externa del rodete y en el fémur. En el fémur se va a insertar en el cuello anatómico, se inserta en el cuello anatómico por delante de la línea oblicua, que sería entonces en la cara anterior del fémur, ¿verdad? Se inserta también un poquito más atrás, en la línea intertrocantérica y en la cresta por atrás.
Bueno, este ligamento va a tener dos tipos de fibras que lo conforman. Unas son circulares con forma de anillo y otras van a ser longitudinales. Las fibras que son longitudinales van a formar a un ligamento, o se van a llamar ligamento anular de Weber. Entonces es la misma cápsula, tiene dos tipos de fibras, unas redonditas y otras longitudinales. Las redondas son el ligamento anular de Weber y las otras no tienen un nombre específico. Es importante saber la ubicación, básicamente, ¿verdad? El otro medio de unión van a ser lo que mencionamos que eran los fascículos de refuerzo. Los fascículos de refuerzo. Los fascículos de refuerzo son tres ligamentos. Uno se llama iliofemoral, el otro se llama isquiofemoral y un pubofemoral. Perdón por la falta de la B. El iliofemoral o ligamento de Bertin es un ligamento de forma triangular, se inserta en la espina ilíaca antero-inferior, tiene una forma de abanico y termina en la línea oblicua del fémur. En la línea oblicua del fémur va a formar dos fascículos. Entre una que se va a llamar ilio pretrocartérico, que está por delante del trocánter, y otra que se llama ilio pretrocantínico. Pretrocartérico y pretrocantínico. El otro ligamento, el isquiofemoral, está en la parte posterior de la articulación, nace de un canal que se llama canal subcotiloideo y de la ceja y va y se une a los fascículos de lo que era la cápsula. Y el ligamento pubofemoral nace de la eminencia iliopectínea, nace de la membrana obturatriz y termina en una fosita rugosa que tenemos en el troquín, con el trocánter menor. Entonces estos son los fascículos de refuerzo. Tal vez es importante recordar en esta diapositiva cuáles son los fascículos de refuerzo, porque son tres ligamentos importantes. Entonces, iliofemoral, isquiofemoral y pubofemoral. Esos tres son básicos que nos recordemos de esa manera. Ahí está, sí está. ¿Por qué se va corriendo? A ver cómo lo puse abajo. Voy aprendiendo. El siguiente es el ligamento redondo, que habíamos mencionado que está acá. Este ligamento es una cinta fibrosa que está en el interior de la articulación, tiene una longitud de 10 milímetros y un espesor de 10 a 12 milímetros también de ancho. Se inserta en la fosita de la cabeza del fémur y en la fosita acetabular. Soporta un peso en niños de 7 a 8 kilos en el recién nacido y en los adultos de 30 a 45 kilos, por eso ahora son un poquito más, son como 90 libras, 100 libras de tensión, ¿verdad? Sí tiene una fuerza bastante interesante. Aparte de que es un medio de fijación, también a través de él viaja la arteria de la cabeza del fémur, ¿verdad? Que es rama de la arteria obturatriz, que se encarga de la irrigación pues, de esta parte de la cabeza, de donde tenemos el cartílago. Tanto el acetábulo como el cartílago van a tener la cabeza como el acetábulo van a tener una cobertura de cartílago hyaline. El de la cabeza es completo, ¿verdad? Cubre todo.
En el acetábulo es solo una media luna, no es una estructura completa. Incluso el centro no tiene cartílago. ¿Se recuerdan? La fosa acetabular es una estructura puramente ósea, rugosa, que es donde se va a insertar este ligamento. Las bolsas sinoviales, así pues que le puse efecto que se desaparece. Por eso esa no me gustó. En lo que se refiere a membranas sinoviales van a ser dos: la sinovial propiamente dicha y la sinovial del ligamento redondo. La sinovial propiamente dicha nace del borde libre del rodete. Cuando llega a la cápsula, se refleja, quiere decir que se dobla sobre ella, y entonces va a hacer unos pliegues, va a hacer un pequeño repliegue. Este repliegue se va a insertar sobre el cuello anatómico del fémur. Ese repliegue que se forma ahí se va a llamar, va a formar a los pliegues falciformes. La otra membrana sinovial, la sinovial del ligamento redondo, lo va a envolver, o sea, en toda su extensión, el ligamento redondo va a estar envuelto dentro de una membrana o una bolsa sinovial. Y esa va de la fosita de la cabeza a la fosa acetabular. O sea, es una bolsita cortita. Los movimientos de la cadera, los vamos a tener flexión, extensión, hiperextensión, abducción, aducción, rotación externa y rotación interna. Esos son los movimientos que tienen todas las articulaciones de este tipo. Esos son los movimientos que tiene nuestra articulación de la cadera. ¿Okay? La siguiente es la rodilla. La rodilla, pues, es la articulación que se da entre la tibia, fémur y rótula. ¿Sí? Es una articulación, de acuerdo al libro, Trochlear bicondilia. Es de la familia de las diartrosis. ¿Por qué bicondilia? Porque el fémur, ustedes se recuerdan, tenía dos cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Tiene un espacio, una garganta que era la tróclea femoral, y atrás tiene una fosa, la fosa intercondilia. Esa fosa intercondilia va a ser importante porque ahí se van a fijar algunos de los ligamentos, como los ligamentos cruzados, anteriores y posteriores. Entonces, es bicondilia porque tiene dos cóndilos, ¿verdad? Y la tibia, pues en la parte superior tiene dos platillos tibiales separados uno de otro por una pequeña elevación, esto que está acá, que se va a llamar la espina de la tibia. Entonces, las superficies articulares o de contacto de esta articulación, vamos a tener a los cóndilos femorales. Son dos eminencias óseas, recordamos que una es más grande que otra, cubiertas por cartílago hialino, separadas una de otra por una fosa, que se llama fosa intercondilia. Tenemos hacia adelante, entre los dos cóndilos siempre, y por delante de la fosa intercondilia, a la tróclea femoral. Eso es importante recordar de lo que va a ser la estructura que va a formar parte de la articulación desde el lado del fémur. Entonces acá podemos ver en esta imagen la tróclea femoral, a los cóndilos. El medial siempre va a ser más voluminoso que el lateral. Si lo vemos por detrás, una fosa que se llama fosa intercondilia.
Este va a estar cubierto de un cartílago hialino que tiene un espesor de 3 a 4 milímetros. Y tiene un cartílago grueso que nos sirve básicamente como un área de deslizamiento de un hueso sobre otro. El cartílago evita el desgaste. Si no existiera cartílago y rozamos hueso con hueso, se va a desgastar. En los ancianitos o personas mayores o pues algunos deportistas que corren o hacen demasiado ejercicio corriendo, va a ocurrir un desgaste de ese cartílago. Entonces hay una artrosis de la rodilla, es destrucción del cartílago. Entonces o les ponen células madre o les reemplazan la rodilla poniendo una prótesis de metal. Entonces la parte del fémur van a ser los cóndilos y la trópia. En la parte de la tibia va a corresponder al área articular a los platillos tibiales. Entonces son dos áreas excavadas que tienen la forma como de una fosita acetabular, pero acá se van a llamar platillos tibiales. A mí así se me quedó más fácil, ¿verdad? También se les puede llamar cavidades glenoideas, pero platillos tibiales es la forma que frecuentemente casi todos la van a mencionar. Estos dos platillos van a estar separados por una eminencia acá, que va a ser la espina de la tibia, y va a tener dos áreas rugosas, una por adelante y otra por atrás. A este nivel se van a insertar algunos músculos, como en estas áreas rugosas va a ser inserción de músculos, y en la espina va a ser el origen o la inserción de los ligamentos cruzados de la rodilla. Igual en la parte superior, o sea, igual que los cóndilos, estos platillos van a estar cubiertos también de cartílago hialino, pero aparte de tener cartílago hialino, van a tener otra estructura encima que va a tener en un lado forma de C y en el otro forma de O, que van a ser los meniscos, que son dos cartílagos fibrocartilaginosos. Lo que sucede es que los cóndilos son bien redonditos y tienen una forma exacta, bien hecha, pero los platillos no casan a la perfección con los cóndilos femorales. Entonces estos meniscos lo que van a hacer es como que ampliar más la forma circular del platillo para que el cóndilo del fémur case de una forma más perfecta. Entonces esa va a ser su función. La otra parte articular o la otra superficie articular va a ser la cara posterior de la rótula. La cara posterior de la rótula va a tener en su parte media una eminencia, esta cresta que va a dividir, la va a dividir en dos cavidades o dos superficies articulares, también cubiertas por cartílago. Esta estructura ósea nosotros recordamos que está metida dentro del ligamento rotuliano, ¿verdad? Es parte de. Entonces, junto con el fémur, la tibia y esta, forman la articulación de la rodilla. Mencionamos a estos dos. Este y este se llaman meniscos, ¿verdad? O fibrocartílagos semilunares. Los fibrocartílagos o meniscos, pues como les explicaba, se forman como un ajuste. Esos son como un ajuste para que la articulación de la rodilla sea mejor. Como que si le pusiéramos un pedacito de papel abajo de la mesa chica para que no se mueva o para que quede estable, para eso se forman estos dos. Entonces se adaptan los platillos tibiales, esto dice el libro, se adaptan mal a la convexidad de los cóndilos femorales, por lo que existe entre estos dos un fibrocartílago, un externo y otro interno, de forma semilunar que se llama meniscos. El menisco externo es más redondo, es casi una O, casi lo cierra como una O, es más larguito el menisco externo, y el menisco interno
está más abierto y va a tener una forma de C. ¿Sí? Los dos van a estar separados uno de otro por esta estructura que vamos a tener acá, que va a ser la espina de la tibia. Y solo están unidos entre sí en su parte anterior. Van a estar unidos aquí adelante por un ligamento que se llama ligamento transverso o ligamento yungal. Entonces el ligamento yungal lo une a un menisco con otro. ¿Cómo los identificamos? Por su forma, ¿verdad? El menisco externo es redondo, casi una O. El menisco interno es abierto y tiene una forma de C. Los medios de unión. Bueno, la articulación de la rodilla va a estar formada por una cápsula, un ligamento capsular. Va a tener 6 ligamentos. Ligamentos anteriores, ligamentos posteriores, ligamentos laterales y ligamentos cruzados. Entonces va a tener una cápsula y 6 ligamentos anteriores, posteriores, laterales y cruzados. La cápsula, pues como todas las cápsulas, tiene la forma de un manguito, rodea o envuelve algo, ¿verdad? Esta se inserta arriba en la extremidad inferior del fémur y abajo en la extremidad superior de la tibia. La cápsula de la rodilla va a está unida al borde circunferencial de los meniscos, va a cubrir a lo que van a hacer los meniscos. Entonces el primer medio de fijación es la cápsula. El ligamento anterior o ligamento rotuliano sería este que vemos acá, ¿verdad? El ligamento anterior o ligamento rotuliano es una cinta fibrosa bien potente que mide de 5 a 6 centímetros de longitud por 2 a 3 centímetros de ancho, es gruesa, muy resistente. Realmente es el medio de fijación del músculo cuádriceps. En su interior incluye lo que va a ser una rótula y se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces este ligamento rotuliano, el ligamento anterior, se va a insertar en la tuberosidad anterior de la tibia. Y en su interior tiene un hueso sesamoideo que forma parte de la articulación, que es la rótula. Entonces, ligamento anterior o ligamento rotuliano. Tenemos los ligamentos posteriores. El ligamento posterior va a tener una parte media y va a tener una parte lateral. La parte lateral se confunde con la cápsula. La media va a estar en relación con los espacios que hay entre un cóndilo y otro y entre el cóndilo y el platillo. En ese espacio va a terminar. Los fascículos van a estar formados por dos tipos de fibras. Fibras que son de músculos que están cercanos a él y fibras propias del ligamento. Estas se unen por arriba, uno en la tibia y otro, uno en la tibia y otro en el peroné, y van a formar un ligamento que se va a llamar ligamento popliteo arqueado. Es una unión de estos ligamentos posteriores. Los ligamentos laterales son dos, un medial y un lateral. Entonces tenemos dos ligamentos laterales, un interno y otro externo o medial y lateral. El ligamento lateral interno tiene una forma triangular, se inserta arriba en la tuberosidad del cóndilo interno, y abajo en la cara interna de la tibia. El ligamento
lateral externo o colateral externo, porque en algunos libros se llama ligamento colateral interno, colateral externo. El colateral externo, este es un poquito más redondo, se inserta arriba en la tuberosidad del cóndilo externo y abajo se inserta en la cabeza del peroné. Estos dos ligamentos son de los que más frecuentemente, igual que los cruzados, se rompen en las articulaciones de la rodilla. Es un interno, un externo. Los ligamentos cruzados van a estar situados en el interior de la articulación y vamos a tener dos ligamentos cruzados anteriores y ligamentos cruzados posteriores. El ligamento cruzado anterior, que sería este que vemos acá, el ligamento cruzado anterior se inserta abajo en la parte interna de la espina de la tibia, en una superficie anterior, rugosa anterior de la espina de la tibia, se dirige hacia arriba y en este caso hacia adentro y termina en el cóndilo externo. Se cruza, por eso se le llama cruzado, ¿verdad? De este a este, y va a haber otro de aquí para acá. El ligamento cruzado posterior, abajo se inserta en la superficie que está por detrás de la espina de la tibia y se dirige hacia arriba y hacia adelante y adentro y termina en el cóndilo interno. Viene de la espina al cóndilo interno. Estos ligamentos cruzados se llaman así porque hacen dos entrecruzamientos en todo su recorrido. Primero, uno en sentido anteroposterior porque viene de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Y el otro porque se cruzan en la línea media. Ahora, esto que está aquí, esto está en el librito de Testí, es un, ¿cómo se llama? ¿Un acrónimo? ¿Un acrónimo? AEPIS, anterior en el cóndilo externo, posterior en el cóndilo interno. Solo para recordar hacia dónde va cada uno de los ligamentos cruzados. Entonces, anterior al cóndilo externo, posterior al cóndilo interno. Entonces, estos son nuestros ligamentos cruzados. Cuando nosotros escuchamos que un futbolista famoso se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla, pensaba, cuando uno no sabe bien dónde están ubicados, piensa que son unos grandes cuentos que están como X adelante, pero realmente son unos ligamentos bien pequeños, muy potentes sí, pero bien pequeños, que son los que le dan la estabilidad a la rodilla. Si uno de estos ligamentos se rompe, si es el anterior, cuando bajamos las gradas, si bajamos una grada, la rodilla se va hacia adelante. Si es el posterior, cuando subimos la grada, la rodilla se va hacia atrás. O sea, tienden a tener un juego. Y los ligamentos laterales lo que hacen es abrir la articulación de lado. Entonces, cuando uno evalúa una rodilla, pone la pierna recta y la dobla hacia adentro. Si la articulación se abre, que se llama el signo de bostezo, es que hay una ruptura del ligamento externo. Si lo hace hacia adentro, una ruptura del ligamento interno. Y el otro se llama el signo del cajón, para evaluar los cruzados. Si doblamos la pierna, puesta sobre la camilla, la técnica es que uno se debe sentar en el pie del paciente y jalarlo. No debería de tener ningún movimiento, pero si uno al jalarlo se hace hacia adelante o se mueve, es el signo del cajón o de la gaveta, y ahí significa que es una ruptura del ligamento cruzado. Entonces, estos ligamentos, aunque son pequeños, son los encargados de darle estabilidad a nuestra rodilla. Los movimientos, vamos a tener los movimientos que presentan cualquier articulación de este tipo: flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Esos son los movimientos básicos que va a tener la articulación de la rodilla. Y eso es todo. Entonces vimos dos articulaciones: cadera, rodilla.
Nos faltaría ver Tobío, esa es la última, el viernes. Y ya no hice la de codo porque en el video que les compartí de Leonardo Coscarelli, se los mandé, ¿verdad? Habla de la articulación del codo, ¿no? No lo veo. Ese atarantado tiene bonitas clases de anatomía. Si ustedes miran videos, Carlos Andrés García tiene bonitos videos, pero son muy largos. Coscarelli tiene videos más cortitos y muy interesantes, están muy bien. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cuál? ¿Para qué inyecciones en todos los músculos? O sea, obviamente sí, porque no hay que hablar de todo, o sea, del camino y del mundo, para los que vivimos ahorita. Ay,